muchos contratiempos. Entonces la idea también que un poco, por mi parte necesito cubrir el curso dentro del cronograma establecido. Bien, entonces vamos a ver ahora una de las herramientas, digamos, más importantes que se tiene como tecnología dentro de lo que es el tema aplicativo, ¿no? A nuestras áreas. Me refiero a lo que es las imágenes satélite. Vamos a ver ahora en la presentación, vamos a ver claramente qué potencial tiene estas imágenes satélite que nos permite hacer un análisis, hasta un estudio, ¿no? A nivel ya no de zonas pequeñas, sino de zonas más amplias. Cuando uno quiere hacer un estudio, tiene que abarcar zonas amplias, ¿no? No hacer de manera puntual, porque a veces uno necesita, ¿no? Conceptualizar o poner el contexto, ¿no? En la cual ese estudio, pues, se relaciona también con otras áreas, se relaciona también con otros factores que podría estar determinando algún problema, ¿no? De tipo ambiental o puede ser también de tipo de riesgos ambientales o de desastres, ¿no? Entonces vamos a ver eso, un poco les voy a presentar esta herramienta, ¿no? Entonces, vamos a agrandar un poco esto. De repente muchos de ustedes, más que todos los de los estudiantes de ingeniería ambiental lo conocen porque llevan estos cursos, pero vamos a darle aquí nosotros una aplicación más, de repente más, no sé si diría más completa, más orientada obviamente a desarrollar esta temática en base a dos herramientas que hemos venido trabajando en el curso, ¿no? En el caso del ARIS Pro y del Google Earth Engine, ¿no? A ver, en realidad, pues, el día de hoy, el mundo académico, el mundo científico, pues, está echando una mirada y una aplicación directa de las imágenes satélite. Eso ya es innegable, ¿no? Y más aún el tema que nosotros abordamos. Esto ya es necesario, es imprescindible que nosotros echemos la mano a lo que se llama la teledetección espacial, ¿no? Que es en base a las imágenes satélite. Ahora, respecto, estas herramientas cada vez están siendo más sofisticadas, ¿no? Tanto esta constelación de imágenes o de satélite que corresponde a Landsat, ¿no? Que es una de las más antiguas que hay en la Tierra. Y también están apareciendo otros. Por ejemplo, ahora hay otra constelación de imágenes que tiene una mejor resolución espacial, que es Copérnicos, que desarrolla los satélites Sentinel-1, 2, 3, 4 o 5, ¿no? Y obviamente hay otros más también. La misma Comunidad Europea tiene también otros satélites que son de uso propio, ¿no? De la zona. En realidad a nosotros casi no nos sirve, ¿no? De repente a Brasil un poquito, pero a nosotros no nos sirve esas imágenes. Pero sí, obviamente estas dos o tres grandes grupos de satélites, que son los Landsat, ¿no? Los Sentinel y el MODIS, son los que más se está usando en todo el mundo. Claro que si bien es cierto, estas imágenes son gratuitas, eso no quiere decir que son las únicas. También hay otras empresas privadas que también desarrollan lanzamiento de satélites, ¿no? Para poder observar la Tierra, pero tienen una mejor resolución, inclusive hay algunos que hasta de centímetros. Pero esos son, obviamente, imágenes que son de paga. Pero muchos de ellos también ya están son utilizadas en las imágenes en el Google Earth, ¿no? Hemos visto, esas imágenes son imágenes de muy alta resolución que ya te permite ver detalles. Pero a la final de cuentas, también esas imágenes no son muy aprovechables, ¿no? Es para visualizar, de repente ayudarte en alguna temática, pero no te permite obtener productos, ¿no? Porque esas imágenes ya son procesadas. Entonces, mientras que los satélites del Landsat 8 y 9 son los que actualmente están vigentes.
Pero no quiere decir que los satélites de 8 y 9 son los únicos, como van a ver ustedes aquí en la historia. Les voy a mostrar un poquito, es importante que conozcan, ¿no? Este grupo este programa de Landsat tiene pues muchísimos años ya, desde el año 72 ha pasado por una serie de mejoramiento de estos sensores. En realidad lo que se mejora más son los sensores de los satélites, ¿no? Bueno, los satélites tienen sensores, pero también tiene una carcasa, ¿no? Que es el satélite que almacena justamente esos sensores. Entonces, lo que más se mejora es los sensores. Entonces, tenemos del año 72 hasta ahí, hasta ahora, mira, tenemos 50 años de información. 50 años de información. Entonces, esa información es valiosísima y sobre ello se están haciendo cientos y miles de estudios en diversas partes del mundo, países que necesitan esa información para poder, obviamente, determinar, ¿no? Los orígenes de muchos problemas que se tienen, por ejemplo, deforestación, ¿no? En el caso nuestro, minería ilegal, ¿no? Y otros fenómenos que están apareciendo. Entonces, ¿cómo abordo eso? ¿Cómo determino? ¿Cómo veo, digamos, la utilidad de esas imágenes, ¿no? Que son muchísimas, ¿no? Y lo bueno que tienen estas imágenes, tienen cobertura grande, ¿no? Te puede fácilmente ver, pues, todo un departamento, ¿no? Partes grandes que te permite, obviamente, tener información. Correcto. Entonces, sin embargo, vamos a ver que hay una serie de técnicas que nos permite hacer un mejor aprovechamiento de estos satélites, ¿no? Ahora, otra cosa es que estos satélites normalmente se lanzan cada 10 años, ¿no? O sea, tenemos por ejemplo, uno para lanzar el Landsat 2, 3. Obviamente, en algunos casos, pues no ha habido un éxito, ¿no? En lanzamiento. Muchos de estos satélites también en el mismo desarrollo o lanzamiento han quedado truncos, pero igual la serie se cuenta. Por ejemplo, lo que no aparece aquí, el Lanza 6, eso al momento que se lanzó, pues sufrió una avería, entonces ya ese Lanza se perdió. También igual al Lanza 2, ¿no? Pero lo demás sí están, lo demás hay registros de imágenes de esos 10 años aproximadamente. Ahora esto cada vez se mejora, ¿no? Los últimos que se han lanzado son el Lanza 8 y el Lanza 9 y probablemente ya esté propuesta para la siguiente serie. Pero cada vez estos satélites van mejorando, cada vez más. La tecnología va mejorando, entonces se necesita aún tener más precisión para observación de estos objetos en la Tierra. Entonces cada vez se está logrando, ¿no? Supuestamente que el próximo serie de satélite que se lance va a tener una mejor, obviamente, resoluciones, mejores tecnologías, inclusive ya están hablando que esos satélites ya van a ser construidos con inteligencia artificial. Entonces, eso va a ser una mejora tremenda que va a tener estos satélites. Entonces, para hacer cualquier estudio digamos, de alguna afectación que puede tener en la tierra, como por ejemplo los incendios forestales, los desastres por inundaciones, y a eso se puede evaluar, ¿no? Ojo, estoy hablando de evaluar, no quiere decir que se puede predecir, no. Se puede evaluar, se puede determinar la magnitud del daño, obviamente, ¿no? Entonces, esto está ayudando muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en todos los estudios que ustedes realicen, estudios de impacto ambiental, definitivamente tiene que echar a mano estas imágenes para poder ver qué tanto puede afectar tal o cual proyecto, porque aquí en estas imágenes satélite vas a ver la vegetación, vas a ver agua, ¿no? Vas a ver los ríos, vas a ver todo eso, ¿no? Entonces, inclusive ya ahora aquí podías ponerle topografía y ver efectivamente de manera más a detalle cómo te ayuda esto. Entonces, en realidad, pues, eso, lo que les menciono es importante. Ustedes, por ejemplo, ahora tienen modelo del terreno de 5 metros. Si ustedes le agregan a esta imagen, vas a ver toda esa imagen en 3 dimensiones. Entonces, tú puedes ver ya a detalle el emplazamiento de un proyecto, ¿no? Y qué impactos puede originar. Entonces, esto cada vez se está haciendo más
la tecnología mismo están haciendo que cada vez sea más a detalle y te va a permitir, obviamente, tener mucha información. Claro, esto se ha venido trabajando con los lanzas anteriores, pero no tenía muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, para detectar aguas contaminadas, no tenía, ¿no? No había. Entonces, todo ese tema ya está cambiando totalmente, ¿correcto? Por ejemplo, vamos rápidamente para que ustedes vean, ¿no? Estoy hablando, no le presentó porque la mayoría de ustedes conocen, ¿no? Esta parte es lo que corresponde a la teledetección espacial. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos hacer análisis, estudios, evaluaciones usando satélites, ¿no? Y la teledetección se define como una herramienta que te permite obtener información de la Tierra sin tener contacto con ella. Y eso lo hace a través de sensores de satélites que se encuentran a muchísima distancia. Por ejemplo, vamos a ver que el Lanza, por ejemplo, 8 o 9 se encuentra a 700 kilómetros de la Tierra. Entonces, sin embargo, nos permite observar todo eso, esos objetos o componentes de la Tierra que yo quisiera tener estudiado. Por ejemplo, este Lanza 8 ha sido un satélite que se lanzó en 2013, ¿no? Mira, fíjate, el 2013, ¿no? Y obviamente mejorado tremendamente con los otros que antecedieron. Por ejemplo, con respecto al Lanza 7, tuvo unas mejoras tremendas, ¿no? La cual, por ejemplo, este satélite ya tenía sensores modernos, sensores que te permitían capturar la imagen de mayor detalle. Por ejemplo, tuvo dos sensores que es OLI y TIRS. El OLI, obviamente, ¿a qué se refiere? Eso ustedes lo saben ya por cursos, que han visto un montón de cursos, que los satélites trabajan con dos fenómenos que se dan. Y trabajan con el Sol. Ustedes saben de que el Sol ilumina e interactúa con los objetos de la Tierra, ¿no es cierto? Entonces lo que hace es que esa radiación que viene del Sol, estos objetos de la Tierra van a reflejar de manera diferente cada objeto. Y es más, si tú tienes una vegetación saludable, la radiación va a reflejar diferente si tú tienes una vegetación que tiene problemas, por ejemplo, de estrés hídrico, diferente. Entonces, esa diferencia, ¿no es cierto?, marca para que el satélite pueda detectar esos objetos, ¿cierto? Pero también sabemos que la radiación que viene del Sol sobre la Tierra, una parte va a ser reflejada, otra parte también va a ser absorbida. Por ejemplo, cuando viene la radiación del Sol, interactúa con por ejemplo, con un árbol, ¿no es cierto? Una parte va a ser reflejada, pero otra parte va a ser absorbida. Luego esa radiación que ha sido absorbida nuevamente la va a liberar, ¿no es cierto?, hacia el espacio. Y eso va a capturar, obviamente, el sensor. Por eso que el sensor tiene, el satélite tiene dos sensores. El sensor OLI, que es justamente para ver la parte de reflexión, y el sensor TIRS, que tiene justamente para capturar la radiación emitida, que es en onda larga o infrarrojo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en resumidas cuentas, todos los componentes de la Tierra tienen formas diferentes de poder reflejar la radiación. Y eso lo hace en diferentes bandas espectrales. Entonces, de esa manera trabaja, obviamente, estos satélites, ¿no? Que son los satélites llamados ópticos, ¿no? Satélites ópticos o sensores pasivos, correcto. También hay otros que son sensores activos, que son como, por ejemplo, los radares. Entonces, hay un conjunto de tecnologías que tenemos nosotros para poder hacer un análisis, un aprovechamiento de estos instrumentos para poder hacer estudios a más detalle, ¿no? Ahora, estos sensores obviamente tienen una resolución de 30 metros. O sea, lo que pueden ver ellos es un píxel de 30 por 30, ¿no es cierto? Claro, definitivamente eso aparentemente no es mucho, porque no podrías ver muchos detalles a comparación, por ejemplo, si tú tienes la resolución de los drones. Los drones son más o menos 80 centímetros.
Pues bueno, pues los drones son para estudiar zonas pequeñas, ¿no? Entonces comparas tú 80 centímetros a 30 metros, obviamente es la diferencia. De tal manera que con una imagen de satélite de Landsat no vas a poder ver del detalle pues, de una ciudad, por ejemplo, no lo vas a poder ver. Entonces, para hacer ya estudios más específicos, tienes que complementar con estudios hecho con drones, claro. Pero, sin embargo, podías mejorar. Estos satélites tienen una banda que se llama la pancromática, que tiene 15 metros de resolución. Y eso te puede permitir mejorar la resolución de 30 metros. Puedes hacer que se mejore inclusive hasta 15 metros. Pero yo estoy viendo también en algunos casos ya están explorando, no lo sé si ya eso hay resultados confiables, de que a través de la inteligencia artificial puede mejorar tremendamente estas resoluciones, ¿no? Están llegando hasta 2 metros. Entonces, de ser así, esta es una brutalidad, ¿no? Porque ya tendríamos estos satélites, ¿no? Digamos, con una resolución, pero impresionante, que puedes hacer evaluaciones precisas. Entonces, y eso es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? La inteligencia artificial va a ayudar muchísimo a esto. Entonces, la tendencia de estos satélites es que en el futuro, seguramente el Landsat 10 ya va a tener todos esos instrumentos y nuestro análisis, nuestros estudios van a ser cada vez más precisos. Ahora, estas imágenes, ¿no? Tienen 9 bandas ópticas y 2 bandas termales, ¿no? O sea, tienen en total 11 bandas, ¿no? De lo cuales tenemos 4 visibles, una infrarrojo y 3 de onda corta infrarrojo, ¿no? Y una pancromática. Eso lo vamos a estudiar poco a poco. Y acá viene lo importante, fíjate. Esto es importante. La resolución radiométrica. ¿Qué significa esto? Mira, qué interesante. Esto significa, obviamente, el nivel de intensidad que puede, digamos, detectar el satélite. Por ejemplo, antes los satélites, pues, vamos a suponer que tenía, pues, no tenían 30 metros, tenía 60 metros, por decir. Entonces, ¿yo era capaz de detectar el agua? Sí, claro, sí detectaba yo el agua, pero solamente el agua, como un cuerpo de agua. Pero a nosotros no nos interesa el cuerpo de agua en sí. Desde el punto de vista ambiental, necesito yo si ese cuerpo de agua tiene concentración de metales, tiene algas, tiene lodos, tiene todos esos componentes, porque me interesa ver la calidad de ese cuerpo de agua. Entonces, con esos satélites anteriores no se podía. Entonces, la resolución radiométrica me permite ver ya detalles de ese cuerpo de agua. Por ejemplo, con esta resolución de 12 bits, yo puedo ver ya detalles de ese cuerpo de agua, ¿no? No puedo ver mucho, pero sí veo, puedo hacer una categorización digamos, de componentes que tiene. Mira, esto para el tema ambiental es fabuloso. Porque cuando yo hago una evaluación ambiental, pues de manera, digamos, práctica, o voy con mis instrumentos, todo, no podría hacer esto, porque son cuerpos inmensos. Por ejemplo, hace eso en un río, por ejemplo. ¿Cuántos puntos monoteos vas a tener un río? O una laguna, o un lago, por ejemplo, como el lago Titicaca. ¿Cómo podrías hacer eso? ¿No es cierto? Es imposible algunos eso. Entonces, con las imágenes satélites ya ahora es posible. Claro, definitivamente tenías que de todas maneras tomar tus datitos para corroborar si la selección o la clasificación que he hecho está bien. Eso sí, pero para corroborar, pero si tú quisieras hacer todo el tema completo, por ejemplo, área de deforestación, son miles de kilómetros. ¿Qué vas a poder hacer eso? O la expansión que tiene el área, ¿cómo se llama? La minería legal. ¿Cómo puedes hacer eso? No puedes hacerlo. Es imposible, ni drones, nada. Entonces, eh, ¿qué significa esto? Que tiene 4096 niveles indizados. O sea, te ve detalles, ya te identifica. Es capaz de identificarte si hay concentraciones de, por ejemplo, de fierro, de sulfatos. Ya te miran eso. Entonces,
definitivamente cuerpo de agua, por ejemplo, hace un poco tiempo se ha hecho un poco, se pensó hacer la caracterización de este cuerpo de agua en Cerro Pasco, del, que se llama es un cuerpo de agua que no me acuerdo en este momento, ¿no? Su nombre. Claro, uno va, toma su muestra, creo que ustedes mismos han ido, los estudiantes de CIMA han ido, han tomado sus muestras. Pues tú vas a tomar su muestra solamente de una partecita, porque ese cuerpo de agua es inmenso. Y obviamente la distribución, eso cambia también. Entonces, sí es bueno tomar esos muestras, pero tienes que valerte ya de estos instrumentos para poder hacer una evaluación integral, una evaluación precisa. Entonces, ahora ya estás a la tecnología, inclusive tú, para hacer una caracterización precisa, ya tú tienes que, y eso todavía, no sé, aquí en Perú no lo he visto, pero seguramente ya en otro país ya hay, una caracterización usando la inteligencia artificial, que son caracterizaciones precisas. Entonces, a ese nivel hay que ir caminando, ¿no? Porque si nosotros solamente estamos pensando en tecnologías puntuales, ¿no? Entonces eso no te va a ayudar, ¿no? Porque a veces, no a veces, sino siempre nos necesitas determinar la magnitud del problema y el origen del problema. Y muchas veces el origen no lo puedo ver porque de repente tendría que ver, pues, me voy a una laguna, comienzo a tomar mis muestras y me pregunto, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo hago? Bueno, tendría que comenzar a viajar por otros lugares, pucha, y eso ya, pues, eso del viaje ya se complica. Pero si tú tienes las imágenes, tú puedes caracterizar, puedes determinar cuál es el origen de esta contaminación, excelente. ¿Y ahora se puede hacer? Claro que se puede hacer con esto. Ahora, fíjate, hablemos de este Lanza 9, el último, ¿no? El último. Este es el más reciente que se lanzó de 2021. Igualito. Aquí, con respecto al anterior, no hay mucha diferencia. Vamos a ver en qué se diferencia. Tenemos el sensor OLI, en este caso OLI 2, TIRS, en este caso TIRS 2, porque corresponde a la segunda serie. Pero casi tiene las mismas características de Lanza 8. Su resolución sigue 30 metros, la pancromática 15, hemos dicho, la térmica 100. ¿No? Este sensor térmico o el día de hoy se usa muchísimo para determinar temperatura, por ejemplo, de la superficie de la Tierra. Ahora hay un fenómeno muy, muy interesante que está siendo estudiado en mucha parte del mundo y que tiene que ver mucho con la contaminación ambiental, que son la isla de calor urbano. Estos focos calientes se aparecen justamente cuando se cambia el uso del suelo por vegetación, colocas concretos, colocas asfalto. Y eso no es que simplemente ya la colocaste y ahí queda, no, esto trasciende en fenómenos. Entonces, está haciéndose en mucha parte del mundo, ya están haciendo este tipo de estudios, ¿no? Ahora, en este Lanza 9 ya mejoró, de 12 pasó a 14 bits. Quiere decir que puedes ver más detalles aún, de 16.384. ¿Qué significa? Tú tienes un cuerpo de agua, ahora puedes ver más otros componentes. Depende, algunos microelementos puedes ver. Entonces ya esto es un avance importantísimo, ¿no? Eso para poner solamente en el caso del cuerpo de agua. Esto, si tú lo llevas pues a otros elementos, te va a detectar ya. Entonces cada vez la tecnología se está haciendo mayor, ¿no? Y eso hace que también cada vez los estudios son más realistas, ¿no? Entonces, por eso que esta tecnología, obviamente, tiene que ustedes empoderarse. Porque esto es realmente lo que te va a dar la información precisa de todos los problemas ambientales, ¿no? Y qué puedes proponer tú para mitigar estos efectos, ¿no? Entonces, en esta parte, el Lanza 8 y el Lanza 9, no hay mucha diferencia, pero en el Lanza 9 sí hay mucha sensibilidad y que te permite ver más elementos dentro de un cuerpo de agua. Estoy poniendo solamente el caso de los cuerpos de agua, ¿no? Ahora, definitivamente lo que menciona aquí es que las mejoras que ha habido con respecto al Lanza 9, que ahora ya, en realidad ahora están trabajando los dos, ¿no? Una mayor sensibilidad, lo que hemos dicho,
reducción de la luz, ¿no es cierto? En el TIR, eso es un poquito, tiene que ver mucho con la forma como detecta, digamos, la radiación, ¿no es cierto? La radiación infrarroja, ¿no? Mayor precisión en mediciones térmicas, claro. Entonces ahí va a ir una mejora. Entonces hacer un estudio de isla de calor urbano, ¿no? O foco caliente de una ciudad es más preciso hacer con lanza 9 que con lanza 8. Muchísimo mejor, definitivamente. Es más preciso. Ahora, resoluciones, aquí está un poco para que vean ustedes la diferencia. Estas son las características más importantes de las imágenes satélites. Lanza 8 y Lanza 9. En Lanza 8 y Lanza 9, espacial, no cambia nada. ¿Ven ustedes ahí? No cambia nada. En espectral, no cambia nada. Igualito. En temporal, tampoco cambia nada. Tenemos estas imágenes, obviamente te dan, bueno, cada 16 días, pero en sí la información es cada 8 días, ¿no? ¿Por qué? Por la toma de la información. Y obviamente aquí sí hay una diferencia, ¿no? De 12 pasó a 14. 12 lanza 8 y 9 el lanza. Ahora, estamos hablando aquí, mira, ustedes me dirán, pero ¿cómo saco ese numerito de 4096? Sí, de 12. Sencillo, alumnos, ¿no? Eleva 2 a la 12. ¿Cuánto es 2 a la 12? Esa forma se saca los niveles de grises. Aquí sería 2 a la 14. ¿No? Entonces, eso te da los niveles de grises, o sea, cuántos niveles de grises tiene esa imagen. Si hablamos de niveles de grises, nosotros, por ejemplo, como seres humanos, no tenemos mucha capacidad de poder detectar niveles de grises, o sea, oscuro, blanco, un poquito más blanco, no podemos. A lo más será pues 8, 9 niveles de grises que podemos observar. ¿Se imaginas? Entonces, el ojo humano no puede eso. O de repente los esquimales que dice que puede ver hasta 20 o 30. Pero nosotros no podemos, nosotros. Entonces, en cambio, mira los satélites cómo tienen esa capacidad de poder discernir niveles grises, pero inmenso, ¿no? Entonces, de hecho, entonces eso le da una tremenda capacidad a estas imágenes de poder discernir cosas muy, muy a detalle que tú no lo puedes observar, ¿no es cierto? Entonces, esa parte es muy importante. El otro, obviamente, ya los dije, ¿no? Las imágenes tienen una resolución de 30 metros, este cuadradito tiene 30 metros. Sí podemos ver ¿no? Este campo deportivo, o 15 metros, un poquito mejor. 100 metros, obviamente ya lo vemos con menor detalle, menos oscurito ahí, ¿no? Es un poco. Y acá está justamente lo que les explicaba, de que estos satélites se encuentran a 705 kilómetros de altura, con una velocidad de órbita de 7.5 metros por segundo. ¿Correcto? Entonces, esto es muy importante verlo. Te da, obviamente, cada 8 días una pasada, pero la pasada completa es 16 días, ¿no? El área de escaneo es grande, ¿no? ¿A qué se refiere con área de escaneo? Con lo que barre, ¿no? Va barriendo franja por franja, por esas franjas lo va barriendo y es de un ancho de 185 kilómetros, ¿no? Por 180 kilómetros, ¿cierto? Hace como si fueran unos rectangulitos, ¿no? De 185 por 180, ¿no? Lo hace por rectángulo, por rectángulo, por rectángulo, ¿no? Y justamente esas porciones de rectángulos son lo que nosotros vamos a recibir, ¿no? Esos rectangulitos, ¿no? Esas son las imágenes que vamos a recibir, que es 185 por 180. Esa la recibimos, ¿no es cierto? Luego, pues, y acá viene un poco lo que es necesario que ustedes sepan. ¿Qué había dicho yo? Que el satélite tiene la capacidad de poder observar cuerpos que hay, objetos que hay en la Tierra, pero cada objeto tiene una respuesta espectral diferente. El agua tiene diferente. La vegetación saludable tiene diferente, ¿no? Las carreteras, por ejemplo, diferentes. Las construcciones diferentes. O sea, cada cuerpo tiene diferente respuesta espectral, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quisiera ver aerosoles, pues, ¿no? Aerosoles, de alguna manera, refleja más en la banda 1, o sea, en el rango de 0,4, 0,5.
Pero si quiero ver todo el tema de sedimentos en aguas, ¿qué banda voy a usar? Voy a usar la banda azul de 0,45, 0,51. Pero eso no lo podría, por ejemplo, ver en la banda 1, ¿se da cuenta? La banda 3, obviamente, voy a evaluar una vegetación vigorosa, ¿no? Esa es la banda 3, la 0,5, la 0,59. Por ejemplo, si yo quiero estudiar, ¿no?, vegetación, tengo que usar esta banda. No puedo usar la banda 1 porque ahí no voy a ver nada. Toda esta parte es reflexión de la radiación. La banda 4 igualito, puedo diferenciar suelo de vegetación. La banda 5 igual, la banda 6 humedad del suelo igual, la banda 7 puedo ver también cuestiones de minería, ¿no? ¿No? Yacimientos minerales. Entonces, todo eso yo puedo ver, pero cada uno en sus respectivas bandas. Eso prueba rápidamente que todos los objetos tienen respuestas, ¿no es cierto?, espectrales diferentes. Nosotros mismos también, ¿no? Entonces, eso es muy importante. La banda 8 ya sabemos que es una pancromática, la banda 9. Entonces, realmente estas bandas, de lo cuales, de estas bandas, en la práctica, solamente se usa la banda 1 hasta la banda 7. Además, no. Porque son, de alguna manera, nos dan información complementaria, ¿ya? Nos dan información complementaria. Entonces, ¿qué hacer? Si yo trabajo con las bandas así, de manera individual, lo voy a ver solamente en niveles grises, no lo voy a poder observar bien. Ese es un problema. Si yo tengo otras bandas, eso lo vamos a probar luego. Si tengo otras bandas, pues no voy a poder ver nada. Solamente está en niveles de grises. Entonces, ¿qué es lo que se hace para pintarles, para poner, digamos, hacer una imagen más terminada y podía ver yo con mayor precisión todos los objetos que deseo terminar? Y para eso tengo que hacer combinación de bandas. Entonces, se ha estudiado de que hay una serie de combinación de bandas que se hace. Por ejemplo, yo puedo combinar las bandas 4, 3, 2. ¿Para qué? Para poder tener una imagen, ¿no?, que me muestre realmente cómo estoy viendo los imágenes. Ese es realmente, se llama color natural. Pero si quiero ver la vegetación, por ejemplo, a la vegetación le puedo pintar de color rojo. Ese es un falso color. Entonces hago la combinación 4-3-2. Entonces, para mí va a ser más fácil identificar la vegetación, ¿no es cierto?, a precisión, si le pinto de color rojo. ¿Ya? O puede ser una combinación 5-4-3, donde ahí sí puedo ver la vegetación muy verdecita y tono de verde. Entonces, en otras palabras, lo que le digo, la mejor forma de poder sacar información visual de esas imágenes es haciendo composición de bandas. Si yo quisiera hacer bandas así nivel, no puedo. Es difícil, ¿correcto? Difícil. Entonces vamos viendo las aplicaciones. Mira lo que yo le decía, alumnos. Aplicaciones. En el caso de medio ambiente, por ejemplo, evaluación de salud de bosques mediante índice de vegetación. Ya más adelante vamos a ver que justamente el trabajo que vamos a hacer de la última práctica, vamos a aprender a hacer análisis haciendo uso de los índices de vegetación. Y entonces yo puedo ver a través de estos índices, ¿no?, de acuerdo a los valores que tenga, pues puedo ver qué vegetación es saludable y qué vegetación no lo es. Inclusive puedo determinar vegetación, ¿no?, con estrés hídrico. También puedo ver hábitats críticos para la biodiversidad, ¿no es cierto? ¿Qué zonas me muestran ciertas características que podrían estar cambiando? Y para eso yo tengo que hacer un análisis temporal, ¿no? Unos 10, 15 años, puedo ir viendo cómo va cambiando esos hábitats, ¿no? De repente ya tiene problemas esos hábitos, entonces tengo que de alguna manera hacer resaltar eso y tomar acción. La otra aplicación es el tema de los recursos hídricos, ¿no? El tema de los recursos hídricos. Por ejemplo, lo que yo les explicaba, el tema de calidad de agua en los ríos y en los lagos. Este es un ejemplito de eso, ¿no? Correcto. Detectar contaminación de las aguas por sedimento, por algas, ¿no? O también puede ser también cambios de los cuerpos de agua. Correcto. Entonces, por ejemplo, mira este gráfico, ¿no? Comparación temporal, observen ahí, de cambios de cuerpo de agua, ¿no?, detectados dentro del 2014-2020. Y ustedes pueden saber, mira, fíjate cómo hay cambio, ¿no? Acá, fíjate, esos cambios, y también el tema de contaminación, ¿no?
Entonces tenemos que, esto es una información pero valiosísima, ¿no? Que me permite ver problemas en grandes áreas. El otro es uso de suelo también, el tema de deforestación, análisis de expansión urbana, el análisis de su urbanización. Por ejemplo, eso es lo que comentaba siempre, en otros países guardan siempre una estructura del crecimiento de una ciudad. Esa estructura la tienen, por ejemplo, todos los países europeos. ¿No? Pero aquí en América o en el Perú fundamentalmente no se respeta eso. Y ese es un gran problema que tienen las ciudades. Toda ciudad debe tener cierta estructura, como por ejemplo la misma ciudad. Esa es la propia ciudad urbana. Pero la segunda tiene que ser la suburbanización, donde ahí todavía hay vegetación y no se debe eso tocar. Todavía hay cambio de cultivo, todo eso. Y luego viene la otra parte que ya es netamente de campo. O sea, eso tiene que guardarse, porque eso ayuda al crecimiento ordenado de una ciudad. Pero ¿qué pasa en Lima, por ejemplo? En Lima ya se perdió todo. No, todo ya es donde debería ser, obviamente, zonas reservadas para cultivos, ¿no? Áreas de vegetación, porque la vegetación refresca la ciudad. Ya no, todo ahora ya es, pues, de zonas de urbanización. Y ese es un gran problema porque eso está originando la degradación ambiental de estos tipos de estructuras. Entonces, por ejemplo, eso yo puedo estudiar a una línea de tiempo de unos 20, 30 años, voy a ver clarito qué está pasando con ese tema de la ciudad, de esa expansión urbana. ¿Guarda o no guarda esos estándares que recomienda el crecimiento de las grandes ciudades? Y aquí, en absoluto. Entonces, esta es una situación que nos va a traer mucho problema, ¿no? Si es que pasamos, por ejemplo, este umbral que estamos diciendo de cambios climáticos, ahí nos va a complicar muchísimo. De repente ahora no, pero ahí nos va a complicar. Por ejemplo, este tipo de estudios sí lo puedo hacer, ¿no? Puedo identificar también cambios de ahí está lo que le decía. Antes eran áreas urbanas, ahora áreas agrícolas, ahora ya no, son urbanizados. Entonces, y ahí se va generando un poco este tema, alumnos, ¿no es cierto?, de la intensificación de estas zonas de altas temperaturas. En cambio, si tú tienes esa estructura de ciudad, en la que guardas esa estructura, ¿no? Transicional, de alguna manera vas a disipar esos efectos, no va a haber, de alguna manera, la generación de estos grandes núcleos de calor. No va a haber. Ahora, esos núcleos de calor ya están estudiados. Tiene que ver mucho con el tema de contaminación ambiental en todo. Y lo que es más, se ha estudiado que también tiene un efecto directo sobre enfermedades, más que todos los bronquios respiratorios. Entonces ya es un tema, ¿no es cierto?, que ya se ha estudiado eso. Eso ya se estudió, alumnos, y se ha demostrado eso. Por ejemplo, yo hice, en mi tesis doctoral, hice eso yo, ¿no? Hice toda la corroboración que hace estos grandes puntos calientes y con la información que recibí del Ministerio de Salud, y se demostró clarito que hay esa relación. Y así también otros estudios en otros países. Entonces, eso ni hablar. Entonces, es un problema ambiental serio, serio, ¿no? Y por eso que en este caso que yo sigo trabajando, sigo en esta dirección. Ahorita tengo también una chica que está haciendo tesis conmigo de ingeniería ambiental sobre este tema. Porque es un tema que obviamente el ingeniero ambiental tiene que abordar, pues es un grande problema que tiene el crecimiento desordenado de una gran ciudad y ver qué problemas qué problemas está originando. Y ahora eso va a originar un problema con la escasez del agua. ¿Qué pasa cuando hay puntos calientes? Eso va a ser un tema complejo, ¿no? Entonces, y afortunadamente lo que nos dan esa información son los satélites. Pues. Medidas puntuales no puede ser, pues eso no te va a ayudar mucho. De repente para poder identificar, ¿no? Y es más, inclusive hasta son más costosos. Esos estudios que se hacen a nivel puntual con toma de datos, de temperatura, todas esas cosas. En cambio, los satélites no. Correcto. Otra aplicación hacia la agricultura. Esto definitivamente, esta parte tiene que ver mucho con lo que es la disciplina que el día de hoy está trabajándose mucho, ¿no?
Eso yo lo he visto que están trabajando mucho en este tema por ejemplo, la vez pasada me invitaron a un evento para ver el tema de agronegocios, ¿no? Para ver cómo esta industria que ha crecido extremadamente grande en la costa, es impresionante la cantidad de hectáreas que son dedicadas para la exportación. Por eso que nosotros estamos un poco bien vistos a nivel mundial, ¿no? Porque ha crecido mucho esto. Pero bueno, lamentablemente tampoco ni siquiera eso de nosotros, ¿no? Porque están metidos los chilenos. Pero la tecnología lo usan eso para hacer todo el seguimiento de los cultivos de manera precisa. Ellos saben en qué momento le pueden aplicar el riego, en qué momento pueden controlar, obviamente, la presencia digamos, de enfermedades. Ellos lo manejan todo de manera totalmente automatizada. Esta es una brutalidad lo que está pasando y por eso que los productos peruanos son muy, muy codiciados afuera, porque manejan esos estándares. Todo lo que es, ¿no? Ahora inclusive ahí ya se está pensando, ¿no? Toda esta industria que es inmensa en la costa, y todo el tema de automatizar con inteligencia artificial, ¿no? Y el manejo de drones, ni hablar, porque ahí sí el manejo de drones es ya más específico. Tienes toda la visión, primeramente macro se quiere decir, pero ahora la parte más ya de parcelas mismo, cada, digamos, empresario tiene sus propios datos, maneja sus propios información, pero con los drones. Pero el análisis de toda la costa se hace con imágenes satélite, pues. Correcto. También para ver el tema de bosques, deforestación, incendios forestales, evaluación. Obviamente, cuando ocurre todo desastres, necesitamos, pues, de todas maneras, hacer una evaluación, ¿no es cierto? Para ver cuál ha sido la pérdida, hasta qué zona alcanzó, cuántas personas fueron dañadas, cuántas áreas de tal o cual vegetación fue dañada. Todo eso te ayuda para ver el post-incendio, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos una diapositiva, fíjate, ¿no? Para ver todo el cambio de vegetación, ¿no? Usando, por ejemplo, imágenes satélites. Aquí se ha hecho toda una clasificación, ¿no es cierto?, de todos esos componentes, ¿no? Que han sido obviamente dañados por el incendio. Bien, se dan cuenta, entonces esto es lo que nos va a aportar esto, ¿no? Y para ver el tema de cambio climático, por supuesto, ¿no? Entonces, yo puedo saber también, ¿no? El tema del calentamiento que puede tener esa superficie, ¿no? Comparado con otros años, yo puedo hacer una serie grande, ¿no? Como tengo imágenes del año 72, de repente me barro toda la serie y comienzo a hacer un estudio preciso, ¿no? Cómo ha sido el desarrollo de la aparición de estas islas de calor urbano, por ejemplo, estudiando la temperatura en esa zona, en toda la ciudad de Lima. Entonces, los satélites te permiten ver todo eso, ¿no? Inclusive áreas más grandes, ¿no? Te permite ver todo eso. Seguimiento, retrocesos de glaciares, ni hablar. ¿Cómo puedo saber yo retrocesos de glaciares? ¿Usando una imagen? No, nada. Tengo que tener una secuencia de imágenes, más o menos unos 10, 20 años. Hacer todo el análisis temporal para ver cómo esta masa de agua ha ido, o esa masa glacial se ha ido perdiendo. Que si puedo yo, de alguna manera, calcular. Puedo calcular cuánto de glaciar se ha ido perdiendo cada año. Yo puedo hacer todo eso, correcto. Y la de calor urbana, y tal como le decía, es un tema típico que es un problema de cambio climático. Si quiero abordar cómo es el cambio climático, cómo está cambiando esto en las grandes ciudades, el primer análisis que tiene que hacerse es este tema. ¿Cómo está cambiando la temperatura de la superficie? ¿No es cierto? Y la relación, eso se relaciona también con la temperatura del aire, obviamente. Entonces se dice también, se está estudiando que uno de los que están aportando también bastante para el cambio climático es esto, ¿no? Un mal crecimiento de las ciudades, ciudades sin vegetación, ciudades que tienen muchos edificios. Bueno, en realidad acá hay todo un tema bastante complejo, ¿no? Porque eso es lo que pasa, ¿no? De repente no tenemos el nivel de gobernantes que tienen otros países, ¿no? Que siempre se están preocupados por estos temas que de alguna manera nos van a hacer o tener problemas en el futuro. Entonces en otros países ven todo eso, ¿no?
ven todo eso, qué va a pasar de aquí 20, 30 años si se desarrolla esta ciudad con tales o cuales características. Eso se cuida, ¿no? Bueno, el que tiene la oportunidad de visitar unas ciudades europeas tienen esa estructura. En cambio aquí, pues en Perú peor, pues, ¿no? Gobernantes entran, tienen una mirada cortita, solamente su periodo y más allá no les interesa, tienen un desconocimiento total, son gente de alguna manera que no tienen esa visión, entonces tampoco tienen la formación, pues, ¿no? Ese es un gran problema que está teniendo en otro país. Y actualmente eso sí nos va a complicar bastante, ¿no? ¿Tenemos que pagar consecuencias? Claro que tenemos que pagar consecuencias, ¿no? Y esto va a seguir, ¿no? Porque usted sabe, la misma tendencia tenemos ahora, ¿no? Entonces, por eso que es importante, ¿no? Cuando uno, pues, se elige autoridades, pues hay que ver bien, ¿no? El perfil de esa persona o escuchar lo que propone. Es igualito, ahorita, por ejemplo, tenemos aquí en la universidad, no sé cuántos candidatos hay. Oye, ¿alguien te propone de cambio climático? Ningún candidato te habla de cambio climático. O sea, que sí que esas personas están viviendo en otro mundo. Están viviendo en otro mundo. Entonces, son problemáticas a nivel mundial lo que está ocurriendo. Y la universidad debe ser un centro justamente de discusión de esos temas, de tratar de incentivar esos temas de estudios, no solamente de la universidad, sino también de afuera. Entonces, ¿dónde está la proyección social que tiene que ser la universidad? Entonces, eso sí preocupa, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí en la universidad, igual está afuera. Igual está afuera. Entonces, la verdad es que eso sí está preocupante, ¿no? Entonces, por eso ustedes tienen que votar bien, ¿no? Porque son autoridades que no van a llevar 5 años, ¿no? Y si esas personas no tienen claro, no tienen un derrotero claro qué lo quieren hacer, cómo hacer crecer la universidad, cómo enganchar la universidad con el mundo, estamos mal, estamos mal. Y eso nos va a costar carísimo, ¿no? Como universidad. Bien. En gestión de riesgo de desastres, ni hablar. Bueno, en este caso huracanes, para nosotros no tenemos esos problemas, ¿no? Inundaciones sí. Eso es el problema que siempre ocurre cada época donde hay lluvias o más aún cuando hay problemas de eventos extremos, ¿no? Eso sí complica bastante. Entonces, claro que estos satélites no me permiten predecir, no, pero sí me permiten evaluar, ¿no? A tiempo real, pues, cuáles son esas áreas inundadas, ¿no es cierto? O de repente sí me podría, si es que yo tengo pues informaciones ya de imágenes, a través de la inteligencia artificial, sí podría decir que hasta dónde podría generar ese impacto, ¿no? De esas inundaciones. Evaluación de daños, obviamente. También, eso sí. Identificación de puntos críticos de riesgo, ¿no? ¿En qué zonas, no? Eso sí lo puedo hacer, aplicando obviamente imágenes y otros criterios más. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, mira, alumnos, tenemos aquí, ¿no? Estas imágenes, la cual pues nos permite tener, por ejemplo, aquí, todas estas zonas antes y después de los desastres, ¿no? Entonces, definitivamente, bueno, este es el caso del huracán Katrina, ¿no? Aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, todo el tema de glaciares que han estudiado, erupción de volcanes, ¿no? ¿No? Pero un montón de cosas, obviamente, nos sirven, ¿no? Bien, luego pues en el tema de incendios forestales igual, ¿no? Igual, determinar focos activos, mapeo de áreas quemadas, evaluación de riesgo de incendios, etcétera, etcétera. Claro, para hacer evaluaciones precisas de inundaciones se requiere tener imágenes después del desastre y antes del desastre. La cosa que puedes hacer tú en la evaluación de esos cambios, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, definitivamente estos satélites, pues el futuro es prometedor. Prometedor porque estos satélites están entregando mucha información, muchísima información, ¿no? Y lo bueno es que son gratuitos, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que vamos a hacer ya. El día de mañana vamos a poder extraer ese imán de dónde sacamos y qué
qué cosas iniciales podemos hacer, ¿no? Entonces, claro, con no clases no vamos a hacer un montón de cosas, pero ya queda el antecedente para que ustedes puedan conseguir o estudiar o investigar con estas herramientas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, se tiene toda esa información, eso es lo bueno. Las ventajas de operación simultánea, o sea, yo puedo definitivamente disponer de esas imágenes, ¿no? Cada 16 días normalmente, ¿no? Y las frecuencias ayudan, ¿no? A determinar de manera precisa eso. Lo que pasa es que en la Tierra también estos cambios no son muy bruscos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esa parte sí ayuda, ¿no? Ayuda. Y no perder de vista que este programa de Landsat tiene 50 años de información. Y obviamente este es por muchos años más, ¿no? Por eso que estos satélites son los que son más usados en la Tierra, los más usados, ¿no? Bueno, algo adicional que vamos a ver casi ya eso los... Y mira qué interesante, ¿no? El próximo lanzamiento está hecho para el año 2030, ¿no? Definitivamente van a ser más finos, van a haber nuevas bandas. La verdad que esto va, y por lo menos a mí sí, un poco me intriga, ¿no? ¿Qué podría mejorar? Y este próximo lanzamiento va a ser una brutalidad, ¿no? Que nos va obviamente a ayudar muchísimo a entender mucho mejor nuestro entorno, la forma como estamos usando el recurso, el impacto al ambiente. Entonces, necesitamos hacer un estudio ya de mayor alcance, ¿ya? Entonces, inclusive todo va a cambiar, ¿no? Ahora todavía los ministerios de ambiente o de energía y minas todavía no están obligando satélites, ¿no? Seguramente en estos tiempos va a cambiar todo eso, la normativa te va a exigir que tenga más uso de estos satélites, ¿no? Seguramente eso va a cambiar, de hecho va a tener que cambiar. Todo va a cambiar, alumnos, todo va a cambiar. Entonces, pues hay que prepararse, ¿no? Por ejemplo, en el caso de monitoreo y evaluación ambiental, definitivamente, ¿no? Yo tengo toda la capacidad de poder ir, ¿no es cierto?, evaluando, observando, ¿no? De manera continua, porque tengo imágenes satélite, ¿no es cierto? Yo puedo inclusive, ¿no? Obtener información con esos satélites, ¿no? Puedo ver ciertos parámetros que me permita ver, ¿no es cierto?, más cosas, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo se puede hacer eso y cómo se hace actualmente, ¿no? La ventaja que tiene estos satélites, pues, que nos da cada 8 días, ¿no? De más de 50 información, de 50 años, son gratuitos, ¿no es cierto? Es nada más poner un poco de, este, de confianza, ¿no? Y comenzar a estudiar todos los grandes problemas ambientales que tenemos, pero a un mayor alcance, obviamente, ¿no? Eso es, ¿no? Y eso es lo que pasa. Normalmente, pues, estamos haciendo eh, cursos, evaluaciones, pero para ver cosas puntuales, ¿no? Pero el problema tú no lo vas a resolver en cosas puntuales, tienes que ver todo el panorama completo. Entonces las imágenes, por eso se están usando muchísimo, es esto, ¿sabes? Muchísimo. Aquí, por ejemplo, puedes ver, mira qué interesante, ¿no? Tú puedes ver con lo que vamos a ver más adelante, en la práctica vamos a ver que para hacer todos estos estudios se hacen los llamados índices espectrales, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero ver algas en un cuerpo de agua, pues uso un índice que se llama el NBI. Quiero ver todo el tema, por ejemplo, de contaminación de metales, uso un índice SWIR. Y así, para, por ejemplo, turbidez, puedo usar la banda 2, 3 como un índice. O sea, índice existe para todo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros aquí, mira, eso es lo que vamos a usar, ¿no? Vamos a usar esto, ¿no? No todo, porque hay una cantidad de índices, ¿no? Por ejemplo, este índice, ¿para qué sirve? Contenido de agua, ¿no? Este índice, ¿para qué sirve? Para aguas superficiales. Este índice, ¿para qué sirve? Turbidez del agua. Mira, ahí existe índice. O sea, ya tenemos todas las herramientas para hacer un estudio más a detalle. Y simplemente son, ¿cómo se calcula esto? Con estas formulitas, ¿no? Por ejemplo, el índice de turbidez, ¿cómo calculo? La banda 5 menos la banda 4 entre la banda 5 y la banda 4. Simple, alumnos. Esto lo podemos hacer, claro, de manera sencilla esto, sencillita, ¿no es cierto? También podemos ver, por ejemplo,
detección de suelo, contaminantes en suelos, ¿no? Contaminación por hidrocarburos, salinización, erosión, mira, ya esto pues está saliéndose de control, ¿no? Y a veces pues tenemos que darle el uso, ¿no? Correcto. El tema de proyectos mineros, interesantísimo, por ejemplo. Alguien quiere hacer un estudio de un emplazamiento de un proyecto minero, pues yo tengo que saber dónde colocar sus componentes. Ese proyecto minero es inmenso. Ahora, ¿eso lo puede hacer manualmente? No lo puede hacer manualmente. ¿Lo puede hacer con un dron? Tampoco. O de repente la parte fina sí, pero ya primeramente tiene que ver todo en el contexto general. Y la única forma de poder saber tener una visión más grande es las imágenes satélite. O sea, esto se usa para todo. Si, por ejemplo, el Perú necesita mucho la parte de infraestructura, carreteras, ¿no? Pues todo eso tengo que verlo, ¿no? Con las imágenes satélites. Si no, ¿cómo puedo ver, cómo puedo construir una infraestructura si no veo a nivel global? Entonces, definitivamente, yo con esto puedo ver impactos, puedo ver zonas de infraestructura. Mira, tantas cosas se puede ver, ¿no? Entonces, esto ya definitivamente es una herramienta que creo que no hay que perder de vista, ¿no? Esto va a ayudar mucho. Por ejemplo, acá, ¿no? Igualito, hay un montón de índices que vamos a verlo más adelante, cuál es. Realmente nos va a quedar chico, ¿no? La clase que nos falta es poco, pero también un poco ver la parte también inicial, pero ustedes ya, eso tienen que ir aplicando, ¿no? En la parte práctica. Retrocesos glaciales, sí, que es un tema, pero que nos interesa muchísimo. Lo usaremos con mediante índices, ¿no? Ver los cambios, con qué bandas vamos a trabajar. Ya son definitivamente, ¿no? Muy útil toda esta herramienta que vamos a presentar. Este es inmensa. En pasión urbana también le he puesto, mira, cómo usar, qué imágenes vamos a usar, qué técnica vamos a usar, qué índice vamos a usar para hacer expansión técnica. Ahí está. Todo, alumnos, todo está servidito ya para trabajar. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Incendios forestales igualito. Todas las bandas, los índices que voy a trabajar. Va a ver qué tanto ha afectado ese incendio a las zonas. Y todo eso se puede ver, todo se puede evaluar con índice. Todo es con índice, alumnos. O sea, ¿qué significa eso? Con índices cuantitativos. Yo puedo saber exactamente cuánto de área ha sido afectada. Así, de manera precisa. Entonces, estas cosas hay que verlo, ¿no? Mira, evaluación de inundaciones también, igualito. Fíjate, ¿no? Esto es definitivamente, creo que lo que nos falta y tenemos que completar con esto. Quedaría un curso incompleto de el uso de ARIS si no le entramos a esto. Y aquí viene la herramienta poderosísima que ustedes tienen que involucrarse. Es el tema de la... Mira, lo que pasa es que generalmente cuando yo les he dicho, quiero hacer un estudio de retroceso glacial, ¿cómo hago eso? ¿Con una imagen? ¿Dos imágenes? ¿Tres imágenes? Tendría que descargarme imagen de imagen. ¿Sabes cuánto pesa una imagen? Cerca de 1 GB. Para empezar, eso sí es imposible. Descargar pues 30, 40, 50 imágenes, y eso ya no tiene sentido eso. Entonces el tema de almacenamiento es grande. Y aparte el tema del proceso. Necesitarías una computadora que tenga pues esa capacidad de proceso. Y la máquina que tenemos no tiene esa capacidad de proceso. Entonces ahí estamos complicados. Entonces se vio este problema en todo el mundo, se vio el problema. Que había muchos países, muchos científicos que querían hacer ese estudio, estudios de mayor relevancia, como el tema de glaciales, pues tuvieron problema de capacidad de procesamiento de imagen. Entonces ahí y Estados Unidos diseñó un sistema para procesar todas esas imágenes, trabajar diferentes temáticas, ¿no? En la nube, lo que se llama. O sea, ya no es necesario que tú descargues las imágenes, trabájalo todo en la nube. ¿Quieres trabajar índice? Trabájalo en la nube. ¿Quieres hacer retrocesos de glaciales del año de los 40, 50 años? Trabájalo en la nube. Ya no tienes ese problema. Entonces, ahora todo eso hay. Por eso que es importante que ustedes se empoderen en estas herramientas para hacer estudios de mayor amplitud. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la ventaja de este sistema del Google Engine? Es que procesas datos sin necesidad de cargar, ¿no? Puedes trabajar en la colección completita, ¿no? ¿Correcto? Y lo peor, lo más bondadoso es que
todas estas cosas obviamente se hace con códigos, con programación. Por eso yo les he dicho a los alumnos, tienen que ustedes, el ingeniero ambiental, tiene que marcar diferencia en la agraria, tiene que empoderarse de la programación. ¿Te imaginas aquí? Si no sabes programación, pues te vas a complicar. Para hacer todo este proceso en la nube, tienes que saber programación. Por ejemplo, acá tenemos, ¿qué programación? Puedes hacerlo en Python o puedes hacer en JavaScript, ¿no es cierto? Este es un código de JavaScript. La pregunta, ¿qué tan difícil es JavaScript comparado con Python? Nada casi, casi lo mismo. Alguna cosita que cambia. Ahora viene la otra parte que sí ustedes también no deben perder de vista. Si ustedes quieren un código para cualquier tipo de problemas, pues simplemente recurran a la inteligencia artificial. Te va a dar el código en JavaScript para el problema que tú le plantees. Solamente que ahí tienes que, de todas maneras, conocer algo de programación para ponerle, por ejemplo, el área de interés, de repente quieres cambiarle una paletita, y ya cosas pequeñas, o algo, de repente, como son de repente códigos un poquito antiguos, actualizar, pero un poquito eso también, pero tampoco es para frustrarse, porque la misma inteligencia artificial te ayuda a corregir esos errores. Pero si tú quieres aportarle algo, pues ya va un poco de conocimiento. Entonces tampoco te frustres por eso. Entonces tienes todo el mundo para poder hacer cosas grandes, ¿no? Que esto antes era complicado, ¿no? Antes que aparezca la inteligencia artificial era complicado, porque ¿quién se metía a hacer estas cosas? A pesar que salió el Google, no había mucha gente que lo hacía, a pesar que hay códigos, todo, pero era complicado, no le tenían miedo. Mucha gente a veces le tiene miedo a la programación y ahí limita. Pero ustedes no, y ahí van a programación, son alumnos excelentes. Entonces, ¿qué más? Tienen la herramienta de la inteligencia artificial, ni hablar. Entonces pueden hacer ustedes cosas grandes. Entonces, alumnos, estos códigos facilitan, ni para qué complicarte eso. Eso lo vamos a ver un poquito, esta semana un poquito y la próxima clase que cerramos. De repente no haremos cosas grandes, pero por lo menos empezamos. Correcto, alumnos. Ejemplo práctico de índices espectrales. Mira, acá tienes calculado un montón de índices espectrales. Sencillito, ¿no? Acá simplemente aplica la formulita y se acabó, alumnos. ¿Para qué te complicas? ¿No? Análisis multitemporal también puedes hacerlo con estos pequeños códigos. Lo bueno es que ustedes ya manejan programación. Eso ya no les asusta, ¿no? Porque esto es simplemente sintaxis, ¿no? Es sencillito eso. Ni hablar, alumnos. Ni hablar, ni hablar. Eso es definitivamente, ¿no? En Arif Pro, ni hablar, pues eso ya lo vamos a trabajar también. Vamos a hacer nuestras, también cálculo de índices. Podemos hacer eso, ¿no? Pero ya el Arif Pro es para trabajar a nivel local. O sea, tú te bajas una imagen, haces para esa imagen. Pero si tú quieres trabajar con muchas imágenes, tienes que ir a dónde? Al Google Edge. ¿Correcto, alumnos? Entonces, eso es lo bueno que tiene, ¿no? Estas herramientas que son valiosísimas, que vamos a ir poco a poco, ¿no? Creo que, a ver, bueno, pues lo bueno que tienen las imágenes de Landsat, el día de, a ver, mañana ya veremos algunas aplicaciones chiquitas para luego otra semana ya trabajar, ¿no? Mira, por ejemplo, acá. Por ejemplo, en el mismo Google Engine, con mi Raster Calculator, puedo hacer mis cálculos de mis bandas también. Mira, entonces no hay problema. El problema es de que cuando quiero usar un montón de imágenes, recomendación Google Engine y JavaScript. Pero si tú quieres hacer algo chiquito, simplemente tu ArcGIS y tu calculador raster y se acabó el problema. Sencillito, alumnos. ¿Está bien? Eso es fundamentalmente, ¿no? La comparación del Google con Pro, cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? El Google Pro obviamente es en la nube, todo en la nube. El Edge Pro tienes que cargar tu programa. Interfaces, en el caso de Google es JavaScript, puedes usar también Python, ¿no es cierto? Y en el caso de Edge Pro no es necesario porque simplemente tú usas tu formulita en calculador de raster, sencillito, ¿no? Entonces no hay problema. Los datos, obviamente, en el caso de Google, sí tienes que tener internet, tienes que tener. En cambio de, este, de Google, tienes que tener pues tu internet para calcular, ¿no? En ambos casos también, porque de todas maneras tienes que bajar, ¿no? El rendimiento, definitivamente, si tú comparas el Google Engine, pues es de análisis a grandes cantidades de datos, ¿no? En cambio, el ArcGIS, pues no es mucha data,
pero puedes lograr, ¿no? Capacidades, bueno, en Wayne es análisis masivo, y en cambio en Alice pues es más limitado, definitivamente. Y alumnos, eso es lo que, a ver, alumnos, un ratito, no sé si, me parece que no les compartí la pantalla, ¿no? A ver si me avisan. ¿Qué pasó? No, profe, no comparte pantalla. ¿Totalmente no lo compartí? ¿O sí? No, creo que totalmente no. Pensé que solamente era charla también. Ya, ¿desde qué parte más o menos no lo compartí? Bueno, eso lo haremos mañana, no hay problema. ¿Desde qué parte? O no, no lo compartí en absoluto. A ver si me avisan para ir un poco. En Creo, absoluto, en absoluto, profesor. profe. Uy, ay, ay, así nos complicamos. ¿Eh? Qué raro, pero me hubieran pasado la voz, a ver. Bueno, a veces pasa eso. No hay problema. Entonces ya mañana, pues, lo vamos a terminar, pues, ¿no? Caramba, si perdimos tiempo valioso. Yo pensé que lo estaba presentando. Ya pues mañana lo haríamos alumnos, ¿ya? No hay problema, ¿no? Y haremos rápidamente. Yo lo voy a subir, en todo caso yo lo voy a subir la presentación porque esa es parte teórica nada más. Lo subo y mañana haremos un poco la parte de práctica ya, ¿ya? Y alumnos, así hacemos. Ya, hasta luego, gracias.